Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es repasar lo mejor y lo peor de esta última semana de NBA. Estamos ya en la semana 13 de competición, el tiempo vuela. Y esta vez no quiero pararme tanto en las noticias, traigo unas cuantas destacadas, ¿no? Pero porque quiero hacer un mini apéndice hablando un poco sobre las votaciones del All-Star. Hemos recibido ya el segundo resultado, la segunda semana de resultados de votaciones del All-Star. Y nada, vamos a hablar un poco de esto y luego hablar de cómo están los equipos de la liga y qué jugadores han destacado especialmente esta semana. Y vamos a empezar con una lesión que es una pena de DeMar DeRozan. Por suerte parece ser que no es grave, tiene una lesión de cuádriceps. Ya se ha perdido 3 partidos, pero ahora mismo está siendo algo bastante cubierto bajo un velo, ¿no? Los Bulls no están diciendo mucho, pero parece que es más un tema de día a día, ¿no? Y puede que vuelva en breves, o sea que no os preocupemos mucho por DeMar DeRozan, que está teniendo una temporada de All-Star un año más. Y unos Bulls que pegan buenas rachas de victorias y parece que se mantienen a flote, luego se derrumban, están en una situación un poco complicada y desde luego sin DeRozan están cayendo bastante porque Zach LaVine no está en su mejor momento. Luego tenemos también otra lesión similar en el caso de Jaylen Brown. Los Celtics de momento están tirando aún sin Jaylen Brown, pero se ha lesionado el abductor, parece que no es nada grave, puede ser cosa de 1 o 2 semanas, como dice el entrenador principal de los Celtics, Joe Mazzulla. O sea que, bueno, a estas alturas ya se ha perdido un par de partidos, puede que solo se pierda 2-3 partidos más y ya esté de vuelta, así que no parece nada súper preocupante al menos, pero sí, Jaylen Brown es otro jugador que está lesionado y esta es más grave ya, y es que Tyrese Haliburton tuvo una caída en la que parecía que se había hecho daño en el tobillo. Yo estaba viendo esto en directo y resulta que al final se hizo daño en el codo izquierdo y al mismo tiempo en la rodilla, y yo juraría que en su momento parecía que se agarraba el tobillo, si no recuerdo mal. Se fue cojeando ese partido, no volvió a jugar y ahora hablan de 2 semanas hasta ser revaluado, o sea que Haliburton se perderá unos cuantos partidos y los Pacers estaban en una muy buena racha, estaban posicionándose muy bien de cara a playoffs y han perdido los 3 últimos partidos y a ver cómo avanza la situación, porque esto puede ser tal vez bueno para un supuesto tanqueo de los Pacers si deciden desmontar un poco la situación actual en la que estaban siendo un equipo competitivo, pero desde luego es una pena para Haliburton, que estaba teniendo una temporada de casi incluso rozar por entrar en la conversación de miembro del tercer equipo del NBA y desde luego el Star, y bueno, creo que lo seguirá siendo aún así, pero eso, esperemos que vuelvan no mucho más de 2 semanas. Y ahora pasamos ya, dejamos atrás las lesiones, ha habido más obviamente, pero solo quería mencionar las más destacadas. Y vamos a hablar de un caso bastante curioso que es el de Meyers Leonard, jugador que todos conocéis. Allí, no conseguía sacar la flechita. Meyers Leonard es un jugador que todos conocéis, típico de los Blazers y los Miami Heat, que tuvo ese caso, ¿no? Bastante sonado hace un par de años en el que estaba jugando, creo que era el Call of Duty si no recuerdo mal, pero bueno, estaba streameando y dijo una palabra... no recuerdo el término siquiera, pero bueno, utilizó un término muy ofensivo a nivel antisemítico, ¿no? Básicamente un término no políticamente correcto a la hora de referirse a un judío, y en consecuencia acabó siendo pues censurado por la NBA básicamente. Y es verdad que Meyers Leonard estaba lesionado en ese momento, tenía una lesión de hombro y no iba a jugar todo el año, creo, pero Sam Starani ha anunciado que está entrenando con los Lakers y tras eso ha hablado de cómo Meyers Leonard se había perdido toda su última temporada por lesión y desde entonces no había vuelto a jugar, sin mencionar nada del motivo real por el que no estaba en la liga. Pero bueno, está entrenando para los Lakers, es un center con capacidad de tiro, no muy buen defensor, y creo que Thomas Bryant es muy superior a él, por lo que no entiendo esto. También han entrenado a DeMarcus Cousins, están experimentando con cosas. A mí esto me hace tener un poco de miedo de que tal vez Anthony Davis esté más lesionado de lo esperado, porque ¿por qué va a buscar centers cuando Anthony Davis era como mejor estaba siendo en esa posición de pivot y Thomas Bryant les ha salido muy bien? Pero bueno, Meyers Leonard entrenando con los Lakers, al igual que DeMarcus Cousins. Y por último, Ricky Rubio está de vuelta, lleva 2 partidos jugados, aún por encima de 2 buenos partidos, se le ve bien después de esa lesión de ligamento cruzado. Ya hablé de esto en TikTok, en Instagram y demás, por cierto, si no me seguís en mis otras redes, los tenéis en la descripción del vídeo. Últimamente estoy siendo muy activo con TikTok e Instagram y bueno, subiendo shorts al canal secundario también. Y eso, está de vuelta Ricky Rubio, se le ve bien, los Cavs a ver cómo integran a esta nueva segunda unidad, pero saliendo desde el banquillo, Ricky Rubio con Caris LeVert, con Kevin Love, estamos hablando de un trío bastante interesante, la verdad, que podría cambiar en breve si es que los Cavs son activos en agencia libre o en el mercado de intercambios, perdón, porque Caris LeVert podría tener mercado siendo un jugador cuyo contrato se termina de $18 millones y podría ser la pieza necesaria para que Cleveland mejore su situación en el ala, que es lo que más necesitan mejorar. Y con esto, como decía, ya llega de noticias. Quiero hablar un poco de las votaciones del All-Star. Todos sabemos que aquí los equipos con más fans pesan mucho, ¿no? Pero hemos visto cosas bastante raras. También he hablado un poco de las primeras votaciones, ¿no? Esta es la segunda ronda. Y
En cierto modo se han corregido un poco las cosas, ha salido Jordan Poole, ha caído Kawhi Leonard, que he de decir que últimamente está jugando mejor, pero no estaba como para esta temporada estar en el top 10 de votaciones. Paul George está teniendo una temporada bastante buena, aunque con muchas ausencias. Andrew Wiggins no tiene nada que ver ahora mismo en el quinto puesto de la conferencia oeste, ¿no? Pero en general, LeBron, Jokic, Anthony Davis, Zion Williamson, vale, hasta ahí bastante bien. El caso de Andrew Wiggins es el peor, sobre todo porque es un muy buen jugador, pero está teniendo una temporada mucho peor que el año pasado. Y Sabonis tendría que estar en algún lugar por aquí. Y luego está Draymond Green, que está teniendo una temporada muy buena. Me parece bien que esté de 8. Me alegro de que Lauri Markkanen esté de 7. Creo que ahí hay mucho voto europeo, pero ¿dónde está Sabonis? ¿Por qué está Kevon Looney, que es un muy buen pivot, pero no pinta nada aquí? Y me parecen las ausencias más graves del oeste en lo que respecta al frontcourt, la verdad. En general, no es tan dramático como otros casos. Y luego los guards, por fin ha entrado Darren Fox. Por lo menos hay amor para un jugador de Sacramento. Por los pelos, pero ha entrado Fox ahí. Como decía, Jordan Poole ya no está en este top 10. Está Austin Reeves todavía de 9º. Esperemos que baje también. Muy bueno, es un jugador bueno, no nos pasemos. Klay Thompson de 5, como mínimo está teniendo una temporada buena, empezó mal, pero ahora está jugando bastante bien, pero no debería estar aquí tampoco. Westbrook de sexto, siendo un sexto hombre en unos Lakers que están mejorando, pero no están tan bien, tampoco debería estar aquí. Pero bueno, siempre, como mínimo la zona alta, los primeros 4 jugadores están bien en ambos casos. Me alegro de que Shai Gilgeous-Alexander, pese a ser un jugador de los Thunder, esté tan arriba en las votaciones porque de verdad se lo merece. Y en la conferencia para mí las grandes ausencias son... Bueno, está Jimmy Butler, pero Bam Adebayo para mí hasta se merece más que Jimmy Butler estar aquí, no está en el top 10. Ha entrado Julius Randle, lo cual está bien, los Knicks están jugando muy bien y tanto Randle como Branson se merece estar aquí. Branson desgraciadamente no está. Nick Claxton está de 9º, lo cual es sorprendente, pero está teniendo una temporada muy buena en defensa, aún así no debería estar aquí. Y la única aberración en la frontcourt de la conferencia es Kyle Kuzma de 7º, buen jugador, tenía muy buena temporada en Washington, los Wizards son muy malos y Kyle Kuzma no pinta nada ahí. Y entre los guards es eso, mi mayor ausencia, sin lugar a dudas, es Jalen Branson, que para mí se lo merece más hasta que Julius Randle posiblemente, y luego Derrick Rose de 9º, cuando obviamente no debería estar aquí, y LaMelo Ball de 7º cuando apenas ha jugado y su equipo está siendo el peor de la NBA literalmente, por lo que sí es un jugador espectacular, este no es el año. Y pasamos ahora a repasar ambas conferencias como es habitual, ¿no? Empezamos por el oeste, donde los Nuggets están liderando ambos equipos de la cima. Nuggets y Grizzlies están en una tremenda racha de victorias. Los Grizzlies llevan 9, los Nuggets 6 consecutivas. Y ahí están alejándose, intentando afianzarse en un top 2. Los Pelicans están todavía por ahí flotando, pese a tener lesionados a Zion Williamson y a Brandon Ingram, que no consigue volver. Pero bueno, están ahí con 30 victorias, 29 y 26 victorias. Los Kings están de cuartos en la conferencia oeste. Han ganado 4 partidos esta semana. Están jugando, que está siendo espectacular. Me alegro mucho por Sacramento, de verdad se merecen esto. Aún es pronto, quién sabe, pero parece un equipo de playoffs de verdad, ni siquiera de play-in. Le sacan unas cuantas victorias al 7º clasificado, que son los Timberwolves con un récord 22-22. Y están los Mavericks cayendo un poco, aún así 24-21. Y los Clippers 23-22. Cada semana son un equipo diferente. Esta semana han sido promedio 2-2. La siguiente ganarán 4 partidos, la siguiente perderán 5. Es la vida de los... Es la vida de los Clippers ahora mismo. Los Warriors están 21-22. Está de vuelta Stephen Curry, lo cual es muy importante para ellos, obviamente, pero no consiguen aún encontrar su ritmo. Andrew Wiggins tampoco está siendo demasiado bueno. No me preocupan a largo plazo, sinceramente, pero es verdad que han ido cayendo mucho. Igual que los Blazers, que han tenido una semana espectacular de Damian Lillard, y aún así han ganado 2 partidos de 5 que jugaron en total. Los Suns no paran de caer, una victoria, 3 derrotas esta semana. Necesitan desesperadamente a Devin Booker. Están fuera de play-in ahora mismo los Phoenix Suns. Y luego tenemos a los Thunder, que están en una semana muy buena en la que han ganado 4 partidos y perdido 1 con un Shai Gilgeous-Alexander espectacular, y ojo con ellos. Y los Lakers, que están de 13, pero a decir verdad están muy cerca del play-in. Han tenido una semana de 3 derrotas consecutivas, desgraciadamente, y o vuelven a empujar pronto o se van a derrumbar. Y luego, bueno, los Spurs, 4 derrotas consecutivas, eso sí, una jornada histórica, una noche histórica en la que batieron el récord de asistencia de la NBA. No me imagino lo que se vería en los asientos más lejanos, ¿no?, de aquel estadio, pero 68.000 personas para celebrar el 50 aniversario de los San Antonio Spurs. Por cierto, en Twitter hice una broma sobre esto. No era consciente de que era el día que celebraban esto y era irónico, pero bueno, bastante gente se me echó al cuello. Lo siento a quien ofendí. Obviamente, los Spurs son un equipazo, su fanbase es muy fiel y me alegro que sean el equipo que bate un récord así, y más en una temporada como esta en la que, bueno, desgraciadamente el partido no fue muy bueno, los Warriors son muy superiores. Y por último, Rockets son un desastre, 10 derrotas consecutivas, ¿qué vamos a decir de ellos?
Vamos a destacar un equipo para bien esta semana y otro para mal. Y la semana pasada no hablé de Memphis, aunque ya estaba en una muy buena racha de victorias porque quería destacar otro equipo. Ahora toca hablar de Memphis. 9 victorias consecutivas, el mejor récord ahora mismo de la NBA a nivel de parcial de victorias-derrotas. Llevan 29 victorias, 13 derrotas en total, están de segundos en la conferencia oeste y son un muy buen equipo que está ahora mismo de primero en rating defensivo. Y esto es 90% ya... No, perdón, 90% Jaren Jackson Jr. y Dillon Brooks. Esos dos jugadores están siendo espectaculares. Steven Adams, como siempre, está siendo una bestia a la pintura. Ja Morant tiene sus flashes defensivos. En ataque ni siquiera está teniendo su mejor temporada. Creo que el año pasado fue mejor, pero es un gran líder, obviamente. Están de 11 en rating ofensivo y es eso. Es un equipo con pinta de aspirante legítimo al título. Con un Ja Morant promediando 27 puntos por partido, tirando un 47% en tiros de campo, flojo desde 3, eso sí, en casi 8 asistencias por partido y 6 rebotes, y un Desmond Bane que está flojo y al parecer va a tener que lidiar con su lesión del pulgar toda la temporada hasta el verano, o sea que a ver cómo se mantiene, pero ha bajado mucho aún así, 21 puntos por partido, promedia 44% en tiros de campo, 42% desde 3, es un grandísimo triplista. Dillon Brooks está teniendo una temporada buenísima en defensa, no muy buena a nivel de eficiencia, pero bueno, está anotando 17 puntos por partido aún así y siendo uno de los mejores defensores de ala de la NBA. Y Jaren Jackson con sus problemas de faltas habituales como siempre, pero 3,2 tapones por partido, un robo, 6,8 rebotes que son bastantes para él, teniendo una muy buena temporada ofensiva también, 52% en tiros de campo y 38% desde 3, 16,5 puntos, está teniendo un año muy bueno. Tyus Jones, como siempre, está siendo súper confiable. Y tras eso ya vemos un poco jugadores de rotación diferentes. Steven Adams de por medio, que es una bestia con sus 11 rebotes por partido. Santi Aldama, que está aportándoles bastante. Brandon Clark, bien y va. No está teniendo tal vez su mejor año, pero al final lo consiguen paliar con profundidad. Y Jalen Williams, que estuvo lesionado gran parte de la temporada, está integrándose otra vez en la rotación y le está sacando un poco los minutos a David Roddy. Y es comprensible a día de hoy. Y bueno, Memphis es muy muy bueno. Y luego tenemos un equipo muy muy malo al lado, los Houston Rockets, que... Si los Grizzlies llevan 9 victorias consecutivas, alguien los supera para mal y son los Houston Rockets con 10 derrotas consecutivas. La cosa pinta muy mal. Son el peor equipo en ataque de la liga, el equipo número 28 en defensa de la liga. Yo ahora estoy de acuerdo con que cambien de entrenador. Hasta ahora no me parecía tan grave porque era un equipo tanqueando y no había muchas aspiraciones y no creo que la plantilla esté bien construida para un equipo así porque falta cultura, falta veteranía. Eric Gordon ahí solo no pinta nada, necesitan 2 o 3 jugadores experimentados que puedan llamarle un poco la atención a los niños, ¿no? Y Stephen Silas tal vez no sea la persona adecuada para esto tampoco porque es un entrenador poco asentado. Así que necesitan cambios por algún lado, probablemente necesitan eso, tal vez eso, sumar un poco de presencia veterana, un par de jugadores que hayan estado en la NBA y durante bastante tiempo y tengan experiencia y puedan transmitir un poco a los jugadores jóvenes porque la situación es un caos. Y como veis, sí, Jalen Green mete muchos puntos con poca eficiencia de momento, 21,5 puntos por partido, 41% en tiros de campo, 33% desde 3. El talento ofensivo es evidente, tiene mucho que pulir todavía, a nivel defensivo también tiene bastantes carencias. Kevin Porter está teniendo un año una vez más de mucho volumen, 44% en tiros de campo, 35% desde 3, 19 puntos, 5,5 asistencias, 5,5 rebotes, pero no es un base, es un buen pasador, pero no debería ser el base principal del equipo. Y ahí o tiran de Ty Washington o consiguen un jugador diferente. Jabari Smith tiene sus flashes a nivel defensivo y de rebote, está trabajando duro, su eficiencia viene y va. Creo que poco a poco está demostrando cada vez más porque fue el pick número 3 del draft y me gusta. Alperen Sengun es un muy buen pasador y un muy buen reboteador, malo en defensa también, que habrá que ver cómo se coordina con estos jugadores a largo plazo. Y luego, bueno, como veis está Eric Gordon como el único veterano, el único adulto en la sala, con, bueno, Jason Tate, que por suerte acaba de volver y tal vez ayude un poco porque es un tío que lo hizo por la ruta difícil, ¿no? Se fue a Europa a jugar, volvió a la NBA, se hizo un hueco poco a poco, es alguien con un camino vital más diferente y más complicado que muchos de estos jugadores y puede que ayude un poco, pero creo que la situación ya está un poco rota y hace falta eso, renovar un poco a nivel de veteranía en el equipo y tal vez incluso perder algún jugador joven. Con tantos jugadores jóvenes juntos, la cosa se vuelve complicada. Y vamos ahora a hablar de la conferencia de cómo está la situación. Boston, después de unas semanas de peligrar o de estar en riesgo de perder su primera posición, ¿no? Han tenido una semana de 4 victorias y 0 derrotas y se han alejado bastante porque los Nets y los Bucks han sufrido. Los 76ers están empujando mucho, 4 victorias y 1 derrota y están de cuartos, empatados con los Bucks y casi empatados con unos Nets que están sin Kevin Durant y a ver cuándo vuelve, obviamente. Aún así Brooklyn ha sido algo competitivo, pero bueno, 1 victoria y 2 derrotas esta semana. Los Bucks tampoco han tenido una semana muy buena. Giannis está
regular últimamente. Mientras que en Embiid y James Harden están jugando muy bien. Los Cavs están de quintos con un récord muy bueno, 27-17, y esta semana han tenido una semana de 2 victorias y 2 derrotas. Los Knicks llevan jugando muy bien mucho tiempo. Jalen Brunson ha sido espectacular esta semana, al igual que Julius Randle, la verdad. Y se está afianzando en ese puesto de fuera de play-in, aunque con unos hits por detrás empujando. Ya están 24-20 después de empezar muy mal la temporada. Los Pacers, desgraciadamente, con la lesión de Tyrese Haliburton han caído bastante, una victoria y 3 derrotas esta semana, y esto se puede poner feo pronto. Mientras que tenemos ahí a los Hawks y los Bulls acechando, intentando ponerse en la zona alta de play-in. Los Bulls tienen todavía posibilidades de escalar, ¿no? Están 1-3 ahora mismo sin DeMar DeRozan, pero si vuelve DeMar DeRozan antes de que vuelva Tyrese Haliburton, tal vez consigan recuperar por ahí. Y los Raptors están fatal, 19-24, pero al mismo tiempo no están nada lejos de ponerse de novenos como mínimo y posiblemente octavos. Pero la situación es bastante mala. Unos Raptors que como mínimo esta semana, con un calendario fácil, eso sí, ganaron 3 partidos y perdieron 1. Y luego los Wizards ya están, para mí, bastante perdidos. La diferencia ya es solo de un partido, pero creo que el equipo también es peor. Bradley Beal no consigue mantenerse sano y la situación es peor. Los Magic son un equipo muy competitivo dentro de lo que es la zona baja, ¿no? Una victoria y 3 derrotas esta semana, pero dan mucha más guerra que los Pistons y los Hornets, que, bueno, están muy abajo. Y es que Charlotte es el único equipo una semana más que no ha ganado ningún partido. 11-33 va. Y creo que es el momento de hablar de manera positiva de los Boston Celtics, porque creo que no lo hacía desde el principio de la temporada. Y eso, están muy bien. Atacando mucho peor, pero defendiendo muchísimo mejor. Boston empezó la temporada siendo históricamente bueno a nivel ofensivo y bastante flojo a nivel defensivo, cuando el año pasado su identidad se había construido de la otra manera, y ahora mismo están siendo una de las mejores defensas de la liga. Ya están de primeros en rating ofensivo y de octavos en rating defensivo, pero si nos fijamos en los stats desde el 1 de diciembre, o sea que ya hace un mes y algo, son un equipo promedio en ataque, están como de 17 creo, y están de terceros en rating defensivo, o sea que Boston ha dado totalmente la vuelta a la situación. No es lo ideal sería que ambas cosas estén bien. Tatum está siendo mucho menos eficiente, ya no están metiendo los triples a un nivel tan absurdo, pero eso, están como mínimo compensándolo por otro lado, con varios jugadores contribuyendo a un nivel muy alto. Malcolm Brogdon y Derrick White están jugando muy bien. Y eso, los Celtics son el mejor equipo de la NBA en récord, aún por encima con un margen muy bueno, 32 victorias, 12 derrotas, está muy bien, y son el mejor equipo ofensivo de la NBA y un equipo del top 10 en defensa. Y eso es normalmente la fórmula de un auténtico contender, ¿no? Que además tiene un Jason Tatum promediando más de 30 puntos por partido, con un 47% en tiros de campo y un poco menos de 35% desde 3, con 8 rebotes, 4 asistencias y buena defensa. Y Jaylen Brown está siendo una auténtica bestia. Ahora mismo está lesionado y está pasando un poco desapercibido porque, claro, está en la sombra de Tatum, pero 27 puntos por partido, casi 50% en tiros de campo, un flojo 33% desde 3, 7 rebotes, 3 asistencias, que es una cifra hasta alta para Brown, pero como veis promedia 3,2 asistencias y 3,1 pérdidas. Tiene mucho que trabajar en eso todavía, pero la temporada de Jaylen Brown está siendo buenísima, y Malcolm Brogdon desde el banquillo no ha salido de titular ni una sola vez. En solo 24 minutos de juego está promediando 14 puntazos con muy buena eficiencia, 45% de sus triples, 49% de sus tiros de campo. Y luego el dúo de Marcus Smart y Derrick White aporta mucha defensa, mucho playmaking. De Smart hablé poco en TikTok y en Instagram. Está teniendo una temporada muy infravalorada como pasador, 7,4 asistencias y 2,3 pérdidas por partido. Y luego sigue Horford por ahí, la veteranía que aporta. Grant Williams, que a veces es titular, otras no, pero está teniendo una temporada súper buena y creando algo por sí mismo, algo que no hacía en el pasado. Y Robert Williams, bueno, sigue encontrando su ritmo con sus 1,3 tapones por partido de momento, solo 21 minutos de juego. A ver cómo va evolucionando y cómo se va adaptando al equipo, porque es un poco la clave para desbloquear el equipo totalmente a nivel defensivo. Pero los Celtics están teniendo muy buena pinta. Y ahora vamos a hablar de un equipo del que en cierto modo estoy hablando ahora porque hace tiempo que no los menciono, y esos son los Atlanta Hawks. Creo que han tenido unas 2 victorias en sus últimos 2 partidos, o sea que la cosa no está tan mal, pero en los últimos 10 ganaron 4 partidos de 6, o sea que digamos que el parcial es negativo en las últimas semanas, ¿no? Y están ahí en tierra de nadie, de novenos en el este, y esos son, unos Hawks liderados por un Trae Young que empezó súper mal a nivel de eficiencia de la temporada, ahora está un poco mejor, pero ha habido cambios en la cúpula. Landry Fields es ahora mismo el general manager, ya no es Travis Schlenk. Han ascendido a Kyle Korver a un puesto alto también, lo cual me parece bien. Siempre estoy a favor de meter en el equipo directivo antiguos veteranos del equipo, siempre y cuando sean personas capaces, y Kyle Korver me parece un tío muy inteligente. Y eso, los Hawks van 21 a nivel ofensivo, cuando el año pasado creo que eran el mejor equipo ofensivo de la NBA, liderados por Trae Young. Esto es bastante difícil de entender porque no ha habido tanto cambio de personal, han añadido a DeJounte Murray y poco más, y a nivel defensivo están de 12, lo cual estaría muy bien para unos Hawks del año pasado siendo el mejor equipo en ataque, pero cuando eres aún peor a nivel ofensivo la cosa cambia bastante y la situación no es muy buena. Y es que Trae Young está mejorando a nivel de eficiencia, estaba mucho peor antes, pero está en
Casi 28 puntos por partido, casi 10 asistencias, pero un 42% en tiros de campo y un 33% es de 3, con una defensa terrible como siempre. Y al lado de Dejounte Murray pone números muy potentes, la verdad. Está teniendo una temporada buena, 20 puntos, 5,5 rebotes, 6 asistencias, 45% en tiros de campo, 35% es de 3. El hecho de que Dejounte Murray esté tirando mejor de 3 que Trae Young es un problema. Pero es bueno que esté tirando bien Dejounte Murray al menos. Bogdanovic está teniendo una muy buena temporada desde el banquillo, ha vuelto hace poco de su lesión y les ayuda mucho porque es el otro playmaker que tienen tras soltar a Kevin Huerter. Y tras eso, bueno, John Collins sigue en su infierno personal, ¿no? En el mercado de intercambios, a ver si lo mueven de una vez, necesita un cambio de aires. DeAndre Hunter cuando juega, que no es tan habitual, pero bueno, ha jugado 35 partidos esta temporada, es un muy buen defensor que sigue aportando 15 puntos con buena eficiencia y buena defensa, son muy valiosos. Capela es otro jugador que se ha perdido bastantes partidos, pero me gusta mucho un dúo joven que está empezando a ascender en Atlanta en AJ Griffin y Onyeka Okongwu. Okongwu ha tenido minutos esta semana y ha tenido un partido de 20 rebotes, otro creo que de 13 rebotes, muy buena defensa y con 25 minutos de juego por partido está anotando ya 9 puntos con casi 8 rebotes por partido, movilidad defensiva y un jugador realmente interesante. Y luego AJ Griffin es un francotirador, 37% desde 3 en 4 triples intentados, 48% en tiros de campo, casi 10 puntos por partido, siendo un novato. Hay cosas interesantes en Atlanta, pero no acaban de encajar y es un proyecto que hace 2 años llegó a finales de conferencia y si se sigue mantenido estancado, la cosa no pinta muy bien. Y con esto vamos a hablar de los jugadores más destacados de esta semana en cada caso, ¿no? Y vamos a empezar con los novatos de la semana y empezaremos como siempre por la conferencia oeste, donde quiero destacar a Keegan Murray de los Sacramento Kings. Había varios jugadores con promedios similares, alguno que incluso anotó más que él esta semana, pero Keegan Murray demostró un nivel de eficiencia, un equipo que además ganó 4 partidos de 4, muy alto, y estamos hablando de un jugador que promedió esta semana 27 minutos de juego, 13 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, 7,3 triples intentados por partido con un 45% desde 3 y un 45% en tiros de campo. Y al final el hecho de que haya sido el novato que más ha contribuido a un equipo que ha ganado mucho esta semana, para mí es lo que le da la ventaja frente a Jalen Williams, que también lo ha hecho bien, o un par de jugadores más en el oeste. Y luego en la conferencia he decidido irme con Paolo Banchero porque ha sido más decepcionante esta semana. No hay ningún equipo en el que un novato realmente haya ayudado a ganar partidos y haya tenido volumen y al mismo tiempo eficiencia. Si nos vamos con victorias, volumen y eficiencia, casi habría que ir con AJ Griffin, que anotó como 9 puntos por partido. Y al final Banchero lo ha doblado en anotación y ha optado por él con eso, un récord 1-3, unos parciales regulares, pero bueno, 18 puntos por partido, 6 rebotes, 3 asistencias, 44% en tiros de campo, 30% desde 3. Aún en sus días malos, Paolo Banchero pone números. El tema es, obviamente, que consiga elevar su eficiencia. Y vamos precisamente a hablar de jugadores que no han sido muy eficientes, y es que esta semana el jugador más decepcionante de la conferencia oeste para mí es Dennis Schroeder, en unos Lakers que han ganado 0 partidos y han perdido 3. Schroeder ha sido un jugador clave, pero desgraciadamente no ha derivado en victorias, y es que ha jugado 34,6 minutos por partido, ha anotado casi 10 puntos, ha conseguido 2 rebotes, 4 asistencias, y el problema es que la eficiencia fue abismal. 4,3 triples intentados por partido, 8% de acierto desde 3, 26% en tiros de campo. Schroeder es fundamentalmente un anotador y cuando está anotando con este nivel de eficiencia, obviamente no ayuda mucho a los Lakers. Y la conferencia nos vamos con un jugador de un equipo del que acabamos de hablar ya, en Cole Anthony, de los Orlando Magic, que al final cumple un rol similar a Dennis Schroeder como anotador desde el banquillo. Para mí tiene más habilidad como reboteador y como pasador que Schroeder. Tiene flashes interesantes y es un jugador mucho más joven, ¿no? En vías de desarrollo a día de hoy. Pero esta semana los Magic ganaron un partido, perdieron 3 y Cole Anthony promedió 24 minutos de juego, 9,5 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias. Y el problema es una vez más una eficiencia terrible. Apenas tiro de 3 porque no le estaban entrando, solo 2 triples intentados esta semana por partido, un 14% de acierto, un 23% en tiros de campo. Y no es un muy buen defensor. Y cuando sumas todas estas cosas, obviamente Cole Anthony esta semana en particular no ha ayudado mucho a los Magic. Y para finalizar vamos a hablar de los 2 jugadores de la semana. Y el oeste ha sido difícil porque había ejemplos de jugadores que han anotado con mucho nivel. Esta semana en anotación lideró Damian Lillard con creo que 38 puntos por partido, pero un récord 2-3, mientras que tenemos también a Shai Gilgeous-Alexander, que fue muy bueno en un parcial 4-1, pero al final creo que Sabonis se lo merece. Sabonis no anotó tanto obviamente, pero ha tenido una semana espectacular, 4 victorias, 0 derrotas, recordemos que tiene el pulgar roto, y 35,6 minutos de juego, 18,5 puntos, 14 rebotes, 10 asistencias, 3,3 rebotes ofensivos también, 52% de acierto en tiros de campo.
y aún por encima derivó en victorias, como decía, 4-0 de parcial. O sea que esta semana los Sacramento Kings llevan, en mi opinión, al jugador de la conferencia oeste en Domantas Sabonis y al novato de la conferencia oeste en Keegan Murray. Y en la conferencia para mí el jugador de la semana esta vez tiene que ser Jalen Brunson. Brunson está ahora mismo a un nivel altísimo, lleva unos días increíbles con los New York Knicks, y los Knicks ganaron 3 partidos, perdieron 1, y Brunson ha promediado 40,7 minutos de juego, 35 puntazos, 6 rebotes y 5 asistencias, 6 triples intentados, un 52% de acierto en sus tiros de campo, y es un tío de 1,85 m, y un 50% desde 3, que tampoco es habitual para Jalen Brunson. Menudo fichajazo que ha sido por los New York Knicks. A mí no me parecía carísimo, pero me parecía no barato y estaba equivocado. Brunson está siendo espectacular. Menudo jugadorazo. Y nada, con esto hemos finalizado este vídeo hablando de lo mejor y lo peor de esta última semana en la NBA. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.